Breve historia de los judíos, de Michael Brenner. Prólogo. Desde fines del siglo XVII, la historia de los judíos ha sido narrada varias veces, siempre de una manera distinta. El primer historiador que lo hizo fue Jacques Basnage, un hugonote francés exiliado en Holanda que quería demostrar, al igual que tantos otros escritores cristianos que le siguieron, que el exilio era un castigo divino impuesto a los judíos por no reconocer la verdadera religión, el cristianismo. Esta interpretación inscribía la historia en el marco de un plan de sanación cristiano. Pero esa no fue la única perspectiva. Visto desde el enfoque científico de los historiadores judíos de principios del siglo XIX, el pasado tomó otro color. Muchos investigadores judío-alemanes querían comprobar que los judíos merecían emanciparse. Por eso su relato de la historia era el de una minoría religiosa que se adaptaba al país en el que vivía y que trabajaba por el bienestar general en el lugar en el que se encontrara. Muy por el contrario, la perspectiva de los historiadores judíos de Europa del Este en épocas posteriores los presentaba como una nación autónoma, pese a que no poseyera ni precisara territorio propio, basada en la comunidad como institución. Por último, los historiadores sionistas hicieron foco en la tierra de Israel. La diseminación de los judíos entre otros pueblos no era más que una circunstancia provisoria, ya que, independientemente de dónde vivieran, esperaban el momento de poder regresar a la tierra de la que provenían. Dadas interpretaciones tan dispares, sería osado querer narrar la verdadera historia de los judíos. En la actualidad, los investigadores son conscientes de que la historia no se puede contar, como dijo Leopold Rank en el siglo XIX, tal y como realmente fue. Los historiadores están inmersos en la época en la que viven como cualquier otra persona. Están condicionados por su origen, por sus maestros, por su contexto y por su propia postura política. Pero además de poder distinguir si una fuente es más fiable que otra, es importante que sepan captar los interrogantes de la generación previa, que estudien los testimonios que contradicen sus hipótesis y que sean críticos consigo mismos cuando su mirada corre el riesgo de servir a intereses políticos o religiosos. Escribir la historia de los judíos no es una tarea sencilla, sobre todo porque son muchos los que no solo han oído hablar de ellos, sino que además tienen una opinión formada al respecto. Tratándose de un grupo que nunca superó el 1% de la población mundial, podría entenderse como un hecho halagador. Pero si por un lado se dice que los judíos son el pueblo de Dios y por el otro que son los asesinos de Dios, si hay quienes alaban el intelecto judío y quienes denuncian el judaísmo financiero internacional, quienes, por un lado, celebran a Israel como bastión de la civilización en medio de un mundo de barbarie, y quienes, por otro, la condenan por ser un régimen brutal en el seno de un mundo que no hace más que ansiar la paz, el historiador se ve ante no pocas dificultades en su intento de adoptar una postura imparcial. Para muchos judíos, cristianos y musulmanes, la Biblia, por ende, el origen de los judíos, es palabra de Dios, y como tal, verdad. Asimismo, muchas personas no religiosas que crecieron en la tradición judía, cristiana o musulmana conocen los relatos y preceptos bíblicos, y si bien les han llegado en una versión secularizada y despojada de todo contenido religioso, se han hecho a través de ellos una determinada imagen de lo que fue la historia temprana de este pueblo. La historia tardía suele ser entendida, en particular a partir del Holocausto, como una serie de persecuciones en las que los judíos siempre ocupan el lugar de las víctimas, con lo cual, el genocidio de este pueblo en el siglo XX parece ser la consecuencia lógica del antisemitismo previo. Y finalmente, la actual presencia de Israel en los medios lleva a que lo judío quede en un segundo plano y todo permanezca bajo el tinte del conflicto de Oriente Próximo, en cuyo marco, la historia judía es entendida como lo que provocó un recrudecimiento de dicho conflicto. Pensamos que una historia de los judíos debe ampliar el horizonte, abrir la mirada hacia una perspectiva que vaya más allá de estos aspectos. No obstante, el presente libro deberá conformarse con tratar brevemente algunos de los capítulos de esa historia de 3000 años, e incluso tendrá que pasar por alto ciertos pasajes. Pero entrará en detalle al tratar temas que tengan carácter ejemplar. El hilo conductor de estas páginas será la migración.
Sample complete. Ready to continue?